estamos ante el oído medio y el oído interno continúa más profundo incluso. ¿Dónde está el tímpano en el gráfico que están viendo? Si quieren ponerle un vistito, una marca, ¿dónde está el tímpano? El recuadro como celestito, correcto. El punto verde, correcto. Muy bien. Ya. ¿A quién va a corresponder el tímpano? Todo eso. Del tímpano en adelante, ¿qué va a ser? ¿Oído medio? ¿Oído interno? Medio. Medio, perfecto. Medio. ¿Y a partir de dónde ya es oído interno? A partir del... De los huesecillos. A partir del estribo. ¿Y eso está en qué parte aproximadamente? Hágale una marquita aproximada. Ya, se le fue de largo la marquita. ¿Dónde está el conducto auditivo? Ese es el conducto auditivo externo, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Conducto auditivo externo. Eso, el conducto auditivo externo. Hélix y antihélix, ¿dónde se encuentra el hélix y el antihélix? Algo lo nombramos, lo mencionamos. Le correspondía al pabellón auditivo externo, o sea, a la orejita. Eso, allá arriba, correcto. Muy bien. Muy bien. Si notan ustedes la forma del oído, ¿forma de qué tiene ese oído? Triangular. Triangular, triangular. ¿O le notan que tiene forma de esto? Así y así. ¿Forma de qué tiene? Ah, forma de L. Forma de L, correcto. Una forma de L. Hasta el tímpano una L corta. Si continúa en su camino, pues se alarga un poco más. Y podemos decir que está desde acá arriba, pues desde el pabellón auditivo externo. Es una forma de L. Perfecto. Vamos rápidamente a nariz, cavidad nasal. Sabemos ya que la cavidad nasal está, ¿dónde? A nivel del rostro. ¿Qué hueso está formando el techo, el piso y las paredes laterales y la cara craneal y la cara caudal de esa cavidad nasal? Hacia atrás, ¿a quién tenemos de la cavidad nasal? Posterior. El Etmoides. etmoides. Correcto, muy bien. Hacia posterior el etmoides. Hacia craneal, ¿qué otro hueso tenemos? Incisivo. Incisivo, perfecto. Al techo. Nasal. Nasales. Nasal. El piso. Nasal. El piso. Maxilar superior. Ah, eso no es el Palatino. palatino. El Palatino, correcto, palatino. Palatino es el hueso que va a estar constituyendo la división o el cierre hacia la cavidad bucal. Excelente. Bien, vamos a leer esto de aquí. Estoy tratando de apurarme para poder, nos queda poco tiempo. Entonces, la nariz es el sustrato anatómico de la cara que enmarca la región nasal. La nariz se concreta en el extremo rostral y vértice de la nariz externa, donde se encuentran las fosas nasales. A la nariz le acompaña la parte de la cara, lo que se le denomina dorso de la nariz. En ese espacio que queda entre los ojos y el vértice de la nariz, en el perro y en el cerdo la nariz sobresale del plano medio. En el caballo hay una zona que se corresponde con el pliegue alar, de la zona de la cavidad nasal, que comunica las aberturas nasales, o sea, la zona de los hollares. El pliegue alar se divide en dos partes, dorsal y ventral, hacia arriba y hacia abajo. La parte ventral continúa con la cavidad nasal, pero la parte dorsal forma un fondo de saco denominado divertículo nasal. No se debe confundir con el ala de la nariz, que es la parte lateral de la abertura nasal, cuya base es el cartílago alar. En el vacuno, el pliegue alar forma un
entrante llamado surco alar. La nariz se encuentra en el plano nasolabial, entre la nariz y los labios, donde hay una serie de áreas y foveolas que secretan un líquido ceroso lubricante. Siempre va a estar este líquido ceroso lubricante. Ayuda a pegar las partículas y la suciedad que no entre con facilidad. En el caso del perro, la nariz sobresale del plano medio, situándose en el plano nasal. Entre la nariz y el labio superior presenta un surco longitudinal llamado filtrum, que divide al labio en dos partes. En el cerdo, la nariz se sitúa en el plano rostral. Se le denomina rostrum u hocico, o sea, a nivel del hocico. Cartílagos de la nariz dan forma o soporte a las aberturas nasales. Se encuentran sostenidas por el extremo rostral del cartílago del septum nasal, el vómer. En el caballo, el cartílago alar es el que adopta la forma de coma, ya que se presentan dos partes, una lámina y un cuerno. La lámina determina el ala de la nariz. El cuerno se prolonga hasta el borde rostral de la abertura nasal. Vestíbulo de la nariz. Es continuación de las aberturas nasales hacia la cavidad nasal. Es una zona de transición hacia el interior de la cavidad. La mucosa empieza a ser epitelio normal y luego pasa a epitelio respiratorio en su límite interno. En el suelo desemboca el orificio o conducto nasolabial. El cuarto, cavidad nasal. Presenta tres porciones, rostral, media. Vamos viendo, rostral, primero, vestíbulo nasal. Media, región respiratoria, es la más importante, ocupa las 3/4 partes de la cavidad nasal con las conchas y meatos. Con las conchas y meatos. Cauda 1, región olfatoria, es el fondo que ocupa el cuarto restante. En la lámina cribosa del etmoides, o sea, ya está en el límite del cierre o de la parte más caudal de la cavidad nasal. La cauda, por eso es cauda de caudal. Rostral, media y caudal. La cavidad nasal tiene un septo nasal con la porción ósea, formada por la lámina perpendicular del vómer, hablamos del vómer, y la zona del etmoides. En una porción cartilaginosa formada por el cartílago o septum nasal, o sea, el septo quiere decir divisor. El extremo rostral del septo, del divisor nasal, es un lugar de inserción de los cartílagos externos de la nariz. O sea, mientras más se acerca a craneal, más va a ser el área delimitada en donde se encuentren los cartílagos, como el cartílago de la nariz con el cartílago del vómer. En el caballo y el perro, la separación de la nariz es total, mientras que en el caso del vacuno, ambas se comunican en la región caudoventral. Hay una comunicación o un delimitar en la zona posterior y hacia la parte ventral. Mucosa nasal y estructuras asociadas. La mucosa de la cavidad nasal tiene dos porciones, respiratoria y olfatoria. La de la región respiratoria está compuesta por epitelio respiratorio, tapiza todo su interior, los senos paranasales y la mitad rostral de las conchas. Ya sabemos que son senos, son espacios de hueco donde el hueso no está constituyendo a toda la estructura. Tiene muchas glándulas nasales que secretan sustancias lubricantes. El caballo tiene una glándula mucosa lateral. En los pequeños rumiantes se encuentra la abertura nasomaxilar. En el caso de los carnívoros se encuentra el receso maxilar. Esta glándula no aparece en el caso del vacuno, en los que el aire se humidifica en la zona respiratoria. En la submucosa hay plexos vasculares que calientan el aire inspirado. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las conchas nasales? El endoturbinado que favorece el calentamiento para que entre el aire a temperatura corporal y vaya a los pulmones. La porción olfatoria tiene un epitelio olfatorio neurosensorial que recubre el fondo de la cavidad nasal, la mitad caudal de las conchas y también la lámina cribosa y papilácea del etmoides. El órgano vómero-nasal o de Jacobson es un anexo de la mucosa provisto de células especiales. Está más. Receptoras y transmisoras de estímulos odoríferos. Se cree que
tiene relación con la conducta sexual de la especie. ¿El olfato tendrá relación con la conducta sexual? ¿El olfato tendrá relación con la conducta alimenticia? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí. ¿Qué es lo que se huele Sí. para tener deseo sexual? La Hormonas. secreción. Las hormonas. Secreciones, hormonas, y en el caso de los animales se habla mucho de las Hormonas. feromonas. Las feromonas son las que van a ser las culpables del deseo inicial de la cópula. Ana, tu micrófono. Entonces, el acto sexual, antes de tener el deseo, para ver al acto tiene que haber deseo, y para que se incite el deseo, tienen que haber secreciones hormonales o feromonas. Estas feromonas no podrían ser captadas si no hubiese un órgano especializado para la captación de sustancias odoríferas. ¿Qué órgano especializado está para poder captar sustancias odoríferas? La nariz. La nariz. La nariz, la cavidad nasal, el órgano o el sentido del Olfato. Muy bien. Este órgano, el vómero nasal, este órgano se sitúa en el suelo de la cavidad nasal, a ambos lados del vómero. Por eso dice vómero nasal, de vómer. Y cubierto por una mucosa y tapiza el septo nasal. El septo es lo que está dividiendo. Consta de un cartílago que lo sostiene y un parénquima con epitelio respiratorio y olfatorio. En el centro hay un conducto que comunica con el conducto incisivo. El hueso está hacia craneal. En la mucosa hay mucho riego, es muy vascularizada. La principal arteria es la arteria esfenopalatina, que va a estar cerca de este órgano bubero nasal. Esfenopalatina, ¿a qué le suena esfeno? De esfenoides, palatina del palatino. Entonces hay una arteria que está transitando entre la zona del esfenoides y el palatino y por eso se le llama arteria esfenopalatina. Que delega las arterias nasales caudales, las arterias nasales laterales y las arterias nasales septales. El drenaje venoso viene dado por las venas esfenopalatinas. La inervación viene dada por el nervio etmoidal, el nervio palatino mayor y en el nervio nasal caudal. También participan fibras parasimpáticas y ortosimpáticas. También hay que señalar los nervios olfatorios. ¿Cuál es el nervio olfatorio? El primer par craneal, el número 1, que se encarga de recoger los estímulos olfativos. O sea, las partículas disueltas en el ambiente, solo es capaz de verla olerla a través de el primer par craneal, que es el olfato. Órganos del olfato y tacto y gusto. Aquí podemos hacer una sola amalgama. Alguien que lea, por favor. Órganos del olfato, tacto y el gusto. Los órganos de los sentidos son estructuras especializadas constituidas por células capaces de recoger un impulso receptor y unos tejidos que facilitan la llegada de esos impulsos al órgano integrador, que es el sistema nervioso central. Hay una serie de sistemas sensoriales que forman órganos complejos, cuyos receptores se encuentran localizados en un lugar concreto, como el ojo, y otros distribuidos por toda la piel, como el tacto. Clasificación de los receptores. Según la precedencia del impulso, están los exteroreceptores, impulso interior a través de la piel y las mucosas. Es la sensibilidad somática. Sensitivos, sensoriales. Nada más eso. Ya le bajo. Yeah. Por ahí. Propioreceptores, impulso del sistema músculo esquelético, sensibilidad somática profunda. Interoreceptores, impulso de las vísceras, sensibilidad visceral. Telereceptores, detectan estímulos distintos del organismo, como la vista, el oído y el olfato.
A ver, estaba hablando de los propios receptores, interoreceptores y los telereceptores. Todo lo que tenga que ver con tele quiere decir de lejos. Mecanorreceptores, según la naturaleza de su impulso. Los mecanorreceptores... Sí, siga. Perdón. Detecta movimiento de presión o contacto. Termorreceptores, diferencia de temperatura. Nociceptores detectan el dolor. Quimireceptores del gusto y del olfato que reciben sustancias químicas. Y fotorreceptores de la vista. Ok, hablando solamente de receptores, hablando de lo que corresponde a órganos del olfato, tacto y el gusto. Si hablamos del olfato, hay quimiorreceptores que van a permitir generar esta interpretación por parte de estas zonas especializadas para captar. Los nociceptores detectan los olores. Los quimiorreceptores tanto sirven para el gusto como para el olfato. Es decir, sustancias químicas que pueden estar diseminadas en el ambiente como partículas y van a dar lugar a poder ser captadas y traducirlas en algún fenómeno olfatorio o de gusto, que van a permitir tomar en cuenta esto para dar lugar a transformarlo en energía, en sustancia bioquímica, que va a ser transmitida a través de las neuronas, el sistema nervioso. Y este sistema nervioso va a dar lugar a llevarla al centro especializado de la información en donde se va a computar, de acuerdo a olores ya detectados con anterioridad u olores nuevos. Y esto va a dar algún tipo de respuesta. Olores agradables, olores desagradables, olores desconocidos pero desagradables, olores de peligro. Entonces, todo este tipo de olores van a tener una estrecha relación con lo que tiene que ver de la captación, cómo se los capta, los principios de captación. De ahí viene piel. Vamos a volver a subir. Las divisiones anatómicas es cuestión de aprendérselo con la zona del cartílago alar. Cuando habla de los cartílagos alares, puntos importantes, el cartílago alar, la parte dorsal, la parte ventral, el órgano vómero-nasal. ¿Cuál era el órgano vómero-nasal? ¿Qué hacía? Se encontraba en ciertas especies, ¿como cuál? Bovinos. No. Tenemos vasos sanguíneos especializados para poder hacer la irrigación a este nivel, que son las arterias efenoideas con palatino, esfenopalatinia. Hacia la parte caudal, con preponderancia. El otro nombre del órgano vomero-nasal, órgano de Jacobson. Aquí se encuentran los receptores de estímulos odoríferos. Entre los órganos del olfato, tacto y el gusto, los órganos de los sentidos son estructuras especializadas constituidas por células capaces de recoger un impulso receptor y unos tejidos que facilitan la llegada de esos impulsos al órgano integrador, que es el sistema nervioso central. Hay una serie de sistemas sensoriales que forman órganos complejos, cuyos receptores se encuentran localizados en un lugar concreto, como es el ojo en el caso de la visión, u otros distribuidos por toda la zona de la piel, como es el tacto. Clasificación de los receptores según su procedencia del mismo impulso esteroreceptor.
Impulsos exteriores a través de la piel y las mucosas es una sensibilidad somática, es decir, corporal. Pueden ser sensitivos o sensoriales. Propios receptores, impulsos del sistema músculo-esquelético, sensibilidad somática profundo. Los propios receptores nos indican en qué posición están determinadas áreas sin necesidad de verlas. Los interorreceptores son impulsos de las vísceras, sensibilidad visceral. Algún grado de sensibilidad que emane de algún órgano, permitiendo entender si hay algún grado de afectación. Telereceptores detectan los estímulos distintos del organismo, de toda la parte externa, vista, oído, olfato, todo lo que no corresponde a nosotros. Claro, si generamos algún sonido también lo vamos a detectar, y si generamos algún olor también lo vamos a detectar. Ok, vamos a ver entonces ahora piel y dependencias cutáneas. Tegumento común. ¿Quién distinto puede leer, por favor? Alguien diferente para que lea. Tegumento común. Estructura formada por la piel que rodea todo el animal y que está poblada de pelos, glándulas cutáneas y otras formaciones como los cuernos. Todo el organismo está cubierto de piel, excepto en las zonas de paso a la mucosa. La piel se continúa con la mucosa en las aberturas naturales. Tiene gran peso y extensión. Su origen embrionario es diverso. La epidermis procede del ectodermo y la dermis y el tejido subcutáneo del mesodermo. Embriológicamente se origina a partir de los dermótomos de la piel de las zonas axial y paraxial. Las zonas ventrales proceden de la hoja parietal del mesodermo lateral. Como función tiene la protección. Es una barrera defensiva ante agentes externos de tipo físico, frío o calor, agentes químicos, sustancias tóxicas y agentes biológicos como microorganismos patógenos. Relación con el medio. Recoge sensibilidad del exterior e interviene en la termorregulación. Y metabólica, interviene en la excreción de metabolitos y sintetiza vitamina D. ¿Sigo? Sí, por favor, estructura. Okay. Estructura. La piel se encuentra formada por varias capas, epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Ahí vemos el gráfico de la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. ¿Dónde estará la epidermis allí? La epidermis es la parte exterior de la piel. Correcto, o sea, la parte más externa. La parte media, La dermis. la dermis. Y la más profunda, La subcutánea. la subcutánea, correcto. Entonces, en esos tres tramos vamos a tener la subdivisión de la estructura de la piel. Lea epidermis, por favor. Es la capa más superficial del epitelio, estratificado. Presenta diferentes sustratos que de profundo a superficial son estrato basal o germinativo. Se encuentra en la base, con gran capacidad mitótica, es decir, continuamente dividiéndose. En ella encontramos células especializadas, los melanocitos que producen melanina, que junto con los pigmentos dan color al pelo y a la piel. Estrato espinoso. Sus células son poligonales, con gran capacidad mitótica, sobre todo las más cercanas al estrato anterior. Su función principal es sintetizar proteínas. Cuando sus células se van multiplicando, empujan a las demás hacia la superficie, continuándose con los siguientes estratos. Estrato granuloso. Sus células no poseen capacidad de división. En el interior de las células se encuentran gránulos de queratohialina, precursor de la queratina. Esa queratina que tanto se pone. Estrato lúcido. No se encuentra en todas las zonas de la piel. Suele estar presente en zonas con piel gruesa. Sus células poseen eloidina o eleidina, un precursor de la queratina. Estrato córneo. Su principal componente es la queratina. Sus células se van desprendiendo por envejecimiento o desgaste y se sustituyen por las de abajo. El espesor de este sustrato depende de las diferentes zonas del cuerpo.
por el desgaste al que esa zona está sometida. ¿Sigo? Sí, por favor. Dermis o corión, compuesto por tejido conectivo vascular. Se encuentra debajo de la epidermis, dispuesto formando papilas que forman el estrato papilar, constituido por gran cantidad de células y vasos sanguíneos. Aloja la mayor parte de la nariz, de la raíz del pelo y de las glándulas cutáneas. El estrato papilar se encuentra plegado, lo que supone una ventaja, ya que aumenta la superficie de contacto entre la dermis y la epidermis, con lo que se incrementa la eficacia nutritiva. Bajo el estrato papilar hay fibras de colágeno entrelazadas que forman el estrato reticular. También se encuentran músculos erectores de los pelos. Ahí estamos viendo. Se acabó el tiempo. Ay, sí. Tenemos un minuto. Bueno, este gráfico permite tener una idea del folículo piloso, cómo se va erigiendo, las glándulas sebáceas que están en el contorno, por eso es que esos folículos siempre están lubricados. El sebo, que se le podría llamar, la sustancia grasa, que va saliendo a la superficie en conjunto a la humedad cuando hay sudor, a la superficie de piel justamente como parte del mecanismo termorregulador de personas. Aquí hay más a admitir. Profe, disculpe. Dígame. Mañana podría repetir la clase del oído. Es que no. Sí. Vamos a hacer un resumen, un compendio de todo eso, ¿ya? Ya, gracias. Mañana tenemos un poquito más tiempo. Voy a prepararles algo para mañana, hacerlo más didáctico. A ver, entonces, pongan atención. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí pueden ver. Admitir. Sí. Ya les activo, entonces. Ya comió. Ya lo vamos a meter allá. Cuando quieran ver estos animales, No se escuchaba muy bien. Doctor, no se escucha. Parece que tiene un audio encendido por ahí. Acabo de apagarles. Las células receptoras del olfato son de tipo neurona, como veis aquí dibujado. Esta neurona tiene un único axón que se va a prolongar hasta el bulbo olfatorio y allí es donde va a conectar con las células centrales, que sería la neurona sensitiva de primer orden, que va a llevar la señal, va a convertir el estímulo químico en estímulo eléctrico y va a conducir esa señal eléctrica hasta la corteza olfativa. Las neuronas sensitivas de este sentido no pasan por el tálamo, ya que la corteza olfativa está situada muy cerca del bulbo olfativo. Por donde sí pasan o con las zonas del encéfalo con el que sí que tienen conexiones es con el sistema límbico, en concreto el hipocampo y la amígdala. Por eso el sentido del olfato está muy relacionado con las emociones, ¿no? Y nos ayuda a evocar momentos de la memoria, momentos alejados de ellos. La otra parte importante de esta célula receptora sensitiva es la dendrita. Tiene una única dendrita, que es la que se proyecta hacia el exterior del epitelio, es la que estaría en contacto con el interior de las fosas nasales y que también tiene una serie una especie de cilios, de prolongaciones, donde se van a situar los receptores, las moléculas de membrana receptoras de las partículas odoríferas. Esta célula sensitiva, como decimos de tipo neuronal, está embebida en el interior del epitelio, que tiene además las células de soporte, son estas naranjas, y las células basales. Las células basales van a ser las encargadas de regenerar las células sensitivas, que van a ser renovadas, van a ser eliminadas cada cierto tiempo. Estas células son fundamentales en la regeneración, pero lo importante de este sistema es que después las nuevas células sensitivas o receptoras sensitivas conecten con la neurona sensitiva primaria correspondiente. ¿Vale? Esta unión es muy específica. En el establecimiento de estas nuevas sinapsis, una vez regenerada la célula, intervienen las células de la glía envolvente, la glía que acompaña a estas neuronas en el bulbo olfatorio. Por eso hoy en día hay muchas investigaciones basadas en aislar estas células del bulbo olfatorio para trabajar con ellas en regeneración nerviosa. En cuanto a otras funciones del epitelio, pues sería la función de secreción del moco, ¿no? En el que van a estar disueltas las partículas odoríferas y en las que van a estar incluidas estas dendritas, y
y ese moco pues contiene principalmente agua, sales y proteínas de tipo anticuerpos o moléculas que ayudan a ligar las moléculas odoríferas que van a conectar después con las receptores de las dendritas. Las estrellas sensitivas tienen receptores que son capaces de reaccionar ante 400.000 moléculas diferentes, de las cuales curiosamente el 80% generan olores desagradables. Sin embargo, igual que pasa con los sabores, el conjunto de olores se pueden clasificar en 6 tipos principales, que son alcanforado, floral, etéreo, pútrido, acre y almizcleño. Voy a explicaros ahora lo más importante en realidad de este tema, que es cómo se transduce la señal y qué está pasando en la membrana de los cilios de estas dendritas. Vamos a amplificar aquí esta membrana. Esta es la membrana plasmática, esto sería el medio extracelular y esto es el citoplasma. En esta membrana se van a situar los receptores odoríferos, que son receptores de tipo GPCR, es decir, están ligados a proteína G. Estos receptores fueron descubiertos en 1990 y sus descubridores recibieron el Nobel por este hallazgo en el año 2004. Son tan importantes, es tan importante el sentido del olfato, que en vertebrados existen unos 1000 genes distintos, que suponen entre el 3 y el 5% del total del genoma. En humanos existen unas 400 proteínas diferentes, 400 receptores diferentes. Un receptor es capaz de reaccionar ante diferentes sustancias, diferentes moléculas odoríferas. Sin embargo, cada célula sensitiva tiene un único tipo de receptor. Va a ser después el sistema nervioso central, la corteza olfativa, el que va a codificar el conjunto de señales que recibe en diferentes porcentajes a partir de diferentes células y nos va a generar la percepción de un determinado olor. Bueno, en cuanto a cómo funciona este receptor, os decía que está ligado a proteína G y cuando la molécula odorífera activa el receptor, la proteína G se va a activar y lo que va a hacer es activar a una enzima de membrana que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, como ya sabéis, va a convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero. Lo que esto implica es que va a amplificar muchísimo la señal. A partir de una única molécula odorífera, la transducción de la señal va a ser enorme y la célula, al activarse, liberará neurotransmisor. Este AMP cíclico, en esta ocasión, lo que va a hacer es activar un tipo de canal iónico. Este sería un canal iónico de tipo CNG, que es un canal catiónico dependiente de nucleótidos cíclicos. Es decir, el AMP cíclico va a activar, va a abrir este canal y es un canal para 3 iones, para el sodio, el calcio y el potasio. De manera que, voy a poner naranja para que se vea bien, el sodio y el calcio van a entrar en la célula movidos por sus gradientes electroquímicos. El potasio saldrá de la célula, pero la entrada de sodio y calcio es mayor porque tiene mayor FEM, como ya sabéis, y esto generará una despolarización de la célula nerviosa. La célula será despolarizada. Para potenciar esto, además, el calcio tiene otra función, que va a ser la de abrir un segundo tipo de canal iónico, un canal para el cloro. El cloro va a salir de la célula movido también por su gradiente electroquímico y esto va a contribuir aún más a la despolarización de la célula. La célula, una vez despolarizada, transmitirá a través de potencial de acción, ¿no? Se despolarizará en las zonas de las dendritas, en el cuerpo celular, y si esta despolarización es suficientemente grande, que gracias a este sistema de amplificación de señales es fácil que lo sea, generará un potencial de acción que se transmitirá por el axón y provocará la liberación del neurotransmisor, generando por tanto ya la excitación de la célula nerviosa. Y esto es todo. Si este vídeo os ha gustado, no olvidéis darle al like y de seguirme en mi canal de YouTube. Hasta luego. ¿Os ha gustado? No olvidéis darle al like
A ver, entonces estamos viendo ahí esa imagen. En resumen, el olfato tiene una estrecha relación con el sistema nervioso, ¿sí o no? Activen los micrófonos los que quieran participar. Sí. Ya, entonces, el olfato está relacionado íntimamente con el sistema nervioso. Dependerá de la sinapsis. ¿Qué dijimos que era sinapsis? La comunicación entre neuronas. Entre las neuronas. Correcto. Acaba de decir la presentadora de este video que la sinapsis es la comunicación que se va a dar para poder generar olfacción. Muy bien. Hablamos hace un rato en la literatura que se leía de receptores, nociceptores, propioceptores, quimiorreceptores. Para el olfato, ¿cuál de estos receptores son los más activos? Quimiorreceptores. Quimiorreceptores. Correcto, quimiorreceptores. ¿Qué dijimos que era un quimiorreceptor? Sustancias o partículas disueltas, en el caso de la olfacción, disueltas en el aire. Que las recolecta a las fosas nasales para poder generar un estímulo de olfacción. Para que se dé la sinapsis, debe de haber polarización y despolarización. Si hablábamos de polarización y despolarización, ¿a qué se refería a nivel de sinapsis entre polarizar y despolarizar? Era el momento en el cual los receptores estaban llenos y los receptores se vaciaban. Cada vez que se estaban polarizando, estaban captando la emisión que daba del entorno, del medio con el aire, estos quimiorreceptores. Se llenaban de ellos y por ende generaban una captación de olor. Era un tipo de sinapsis en donde estaba la célula polarizada. Y la despolarización era el momento en que esa partícula ya dejaba de ejercer función porque ya se captó su información. ¿Quién va a estar presente cuando se da este fenómeno de polarización y despolarización? Los iones. Los iones que menciona aquí en el video. ¿Cuáles son los iones? ¿A qué se refieren con iones? ¿Están ahí? Sí, los iones. Aquí dibujo un ion. Este es un ion, este es otro ion, y este es otro ion, y este otro. Pueden ser positivos, negativos. Los iones minerales, cloro, calcio, sodio, potasio, esos son iones que van a intervenir en el equilibrio. Para que se dé una sinapsis debe de estar siempre presentes iones. Entre los iones más importantes va a ser el ion del calcio. Toda sinapsis debe de tener presente al ion del calcio entre los demás iones, pero principalmente el ion del calcio. El calcio siempre va a ejercer una función de polarización y despolarización, o sea, va a dar lugar al equilibrio, ya sea en sinapsis olfatoria, sinapsis visual, sinapsis de tensión, sinapsis auditiva, todos los tipos de sinapsis, sinapsis para movimiento, todos los tipos de comunicaciones mediante la sinapsis o interacción entre una célula nerviosa y otra, va a tener que tener la presencia de iones. Sin iones no se va a dar este fenómeno de polarización y despolarización. Esto va a dar lugar a que se genere la captación de un estímulo. Una vez que el estímulo ya emitió su proceso de sensibilidad, este es aperturado y se genera otra captación del estímulo que sigue. Entonces, esta posibilidad es la que da lugar a captar olores. Y ya, pues, en el aprendizaje se sabrá, pues, si son olores agradables, desagradables, y va a tener también una relación con la adenosintrifosfato, entre otras sustancias más que van a permitir recargar de energía. Siempre se están renovando cierto tipo de células. Entonces, estas conexiones van a tener que hacerse hasta llegar al bulbo olfatorio. Dijimos que el bulbo olfatorio era el área más prominente del sistema nervioso central. ¿En dónde se encuentra el bulbo olfatorio? ¿Se acuerdan? El bulbo olfatorio. ¿Craneal o caudal? Caudal al etmoide. Caudal, perfecto, muy bien. La idea estaba por ahí, solamente que es caudal, no craneal. Muy bien. Caudal al etmoides. Si nosotros tenemos entonces esta área caudal al etmoides, es la que se va a encargar de generar la captación de este estímulo olfatorio. Para poder... Acá estoy.
Caudal entonces al área olfatoria, que esto va a permitir que se recepte la información y allí en este punto específico sea procesada esta información para saber qué tipo de olores son los que se está generando por parte de esas partículas. Un olor atrayente de alimento. Por ejemplo, aquí está el bulbo olfatorio. Si ven esta extremidad, esta porción, ahí dice bulbo olfatorio. Es la parte más craneal. Depende de la especie para ser muy, muy desarrollada o menos desarrollada. En el caso de los carnívoros, el bulbo olfatorio es supremamente desarrollado. Precisamente porque dependerá de esto para poder generar el fenómeno de cacería en el caso de los depredadores. Miren, aquí está, por ejemplo, una cavidad nasal. Aquí adentro se encuentra el órgano vomeronasal. Aquí se encuentra la gran cantidad de vascularización que irriga, inerva y sensibiliza toda esta cavidad para permitir captar esos olores. La captación de los olores es la captación de partículas disueltas en el aire y a su vez que generen una sinapsis con estos axones, con la vaina de mielina. La mielina es una sustancia que se va a encontrar entre los axones para permitir en conjunto a las dendritas captar información olfatoria o olfativa. Estoy buscando la del cerebro que teníamos por aquí. Bueno, aquí estamos viendo la estructura ósea. Toda esta zona de aquí está tapizada por tejido epitelial, por tejido que se va a descamar o renovar, y en esa interacción o esa conexión tienen que pasar por aquí, por la lámina cribosa del etmoides para conectarse al bulbo olfatorio. Todo el tiempo hay pérdida de células neurológicas. Hablando de las olfativas, también se da este fenómeno y se tiene que volver a interrelacionar o interconectar. Y esto se da gracias, por intermedio de toda esta zona tiene que pasar el olor, las partículas de olor. Toda esta zona está tapizada por diversos tipos de células, células que van a generar mucus o una sustancia mucosa para permitir no entrar la suciedad a esta cavidad nasal o a las vías respiratorias, que los pulmones no se ensucien o que tengan la menor posibilidad de ensuciarse. Siempre se van a ensuciar porque siempre hay partículas diseminadas en el ambiente, más aún con el smog. Ah, esto es lo que estábamos buscando. Ahí, ¿dónde está el bulbo olfatorio? 47. 37. No, 47. Exacto, no. 47. Muy bien, el 47 es el bulbo olfatorio. Perfecto. Todo eso es el bulbo olfatorio. Aquí es donde se va a dar la zona de procesamiento de información olfativa previo a la sinapsis que hubo. Para que se dé esta sinapsis debieron haber habido partículas que incitaron, o sea, quimioreceptores. Sin quimioreceptores, ¿habrá olfacción? No. Sin células nerviosas dentro de la cavidad nasal a nivel del órgano vomeronasal, ¿habrá olfacción? No, exactamente. Y sin la presencia de iones, ¿habrá olfacción? ¿Sí o no? No. ¿Cuáles son los iones? Calcio. Calcio. Sodio. Cloro. Potasio. Estos son los principales iones. Estos iones se van a encargar de generar un equilibrio de polarización y despolarización. O sea, intervienen en plena sinapsis. Bien, ¿les parece si nos quedamos hasta ahí? Ya estamos al borde de terminarse la hora. Más o menos en olfacción queda un poquito más claro que en la cuestión de los oídos. Vamos a buscar también la forma de dar a entender lo que corresponde a oídos, sino que oídos también es muy extenso, pero vamos a llegar a una conclusión para hacerlo más sintético, más directo y que sea captado. Ahora en la olfacción hemos captado bastante bien lo que es el sentido del olfato, como por intermedio de las áreas o estructuras que intervienen dentro de la cavidad nasal, que intervienen externo a la cavidad nasal. ¿El bulbo olfatorio es interno a la cavidad nasal o es externo a la cavidad nasal? Interno. Es interno.
Externo. Externo. Porque no ocupa ningún espacio de la cavidad nasal. Ocupa la cavidad craneana, la cavidad craneana. El bulbo olfatorio no tiene nada que ver con la cavidad nasal. Está en cavidad craneana. Y por ende es un área externa a la cavidad nasal en donde sí se circunscriben, donde sí se encuentran los nervios olfativos, que de forma continua y rutinaria están renovándose, que dependen de los quimiorreceptores que ingresen como partículas a través de sus conchas nasales para que se pongan en contacto con los nervios que van a ser los captadores de la sensibilidad de los quimiorreceptores para que se dé en presencia de los iones de cloro, sodio, potasio, calcio, la sinapsis. Listo, hasta ahí llegamos. Mister, una cosita. Dígame. Ahora es tarde, voy a buscar Edmodo para darles el ok. Así que métanse y pongan en Edmodo. ¿Qué me va a decir Ceballos? Que me acepta también en Edmodo, por favor. Ah, ya, hay algunos para aceptar. Yo me meto en modo más tardecito y les voy a poner el aceptar, ¿ok? Ya, muchísimas gracias. Ya, gracias a todos ustedes. Almuercen rico y descansen. Vean menos el celular, porque ya estamos usando mucho la computadora. Gracias.